Como ya sabemos, el torneo preliminar estaba cerca, y la persona más fuerte de la escuela era Iris Midgar, hermana de la princesa Alexia. Pero inesperadamente, una persona había llegado. Era la princesa Oriana Rose, quien se puso en lo alto de la cima, llegando a convertirse en la persona más fuerte de la escuela. Y también era la presidenta del consejo estudiantil. Y como pudimos ver, ella fue la contrincante de Sid en el primer combate del torneo. Y aquí es donde Shadow comete su primer error, y es que él sabía que había muchas formas de no participar en el torneo. Un claro ejemplo fue el de su compañero, que fue expulsado del torneo por espiar en los vestuarios de las chicas. Pero Sid piensa que perder ante un personaje tan fuerte en la escuela era algo normal para un mob. Así que por eso, ahora se encontraba frente a la princesa Rose, blandiendo su espada, a punto de empezar la primera batalla. Y aquí es donde Shadow comete su segundo error, y es que en lugar de solo perder de un solo golpe, decide usar sus 48 técnicas del mob, que consiste en recibir ataques y fingir que son extremadamente poderosos, mandándolo a volar o hiriéndose de diferentes formas. Y eso solo causa que Rose, que ya le había dado muchos golpes y aún así seguía poniéndose de pie, se sintiera muy conmovida por Sid, despertando un interés y respeto por él. Al terminar la pelea, Sid se había logrado escapar, pues querían llevarlo a la enfermería, donde terminarían descubriendo que estaba ileso. Momento en el que se encuentra con Sherry, quien piensa que Sid está enamorado de ella, y quiere corresponder a sus sentimientos, pero primero empezarían siendo amigos. En este momento, Sid se entera de que Sherry es una persona muy importante, y aquí es donde estaría cometiendo su tercer error, y es que un mob jamás debería ser amigo de un personaje principal y tan importante. Como saben, Sherry está a cargo de la investigación de un artefacto sagrado, que será muy importante más adelante. El consejo estudiantil debía dar un discurso, así que los estudiantes estaban reunidos, y la presidenta a veces miraba a Sid, pero de pronto él notó que algo estaba bloqueando el flujo mágico, y cuando los hombres de negro que se hacían pasar por Shadow Garden irrumpieron el lugar, Sid no estaba furioso, al contrario, estaba muy emocionado. Un ataque terrorista a la escuela era el sueño de un mob. Estaba ansioso por ver cuál sería su siguiente movimiento. Pero de pronto, la princesa Rose decide enfrentarlos. Sin duda ella podría vencerlos, pero no se había dado cuenta de que no podía usar magia. Pero cuando se dio cuenta ya era muy tarde. El hombre de la máscara estaba a punto de cortarla. Y aquí, sí, es donde Sid comete su cuarto error. Para él, el mob debía ser la primera persona en caer, y no podía dejar por nada del mundo que un personaje principal tomara su lugar. Así que con un grito, corrió empujando a Rose y recibió todo el ataque. Rose vio a su salvador lleno de sangre y lanzó un grito de angustia, y le preguntó por qué había hecho eso, pero él no logró responder. Con lágrimas en su rostro, Rose sabía por qué lo había hecho, o según lo que ella pensaba. Primero en el torneo, quería demostrarle su valentía al nunca rendirse, y ahora esto. Todo tenía sentido. Ella tuvo muchísimos pretendientes, pero ninguno había llegado tan lejos como arriesgar su vida. Sin duda, se ganó el corazón de la princesa, y Sid murió en el lugar, pero ella juró vengarlo. Pero ahora veamos lo que pasará en el siguiente capítulo. El hombre enmascarado ordenó a todos dirigirse al auditorio, y así todos lo hicieron. Solo Sid quedó en el salón, y una vez que no había nadie, se golpeó el pecho, pues había usado una habilidad que detenía su corazón, así que todos pensaron que había muerto. Después se curó su herida, y si alguien lo viera, simplemente diría que había ocurrido un milagro. Pero ahora era el momento de actuar. Por otro lado, Sherry estaba tan concentrada en su investigación que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero de pronto, unos hombres irrumpen en el lugar y Sherry logra esconderse debajo del escritorio. Ellos se presentan como Shadow Garden y uno de ellos como Rex, que estaba en busca del artefacto que Sherry tenía. Pero dos caballeros llegarían en su ayuda, a los que terminan venciendo sin dificultad, pero Sherry aprovecha el momento y logra escapar. Mientras tanto, Shadow se encontraba en la azotea, viendo todo lo que pasaba, pensando en cómo actuar. Lo que a él le molestaba no era que se hicieran pasar por Shadow Garden, era que usaran trajes negros durante el día,
así que decidió intervenir un poco, y uno a uno comenzó a matarlos desde la distancia, lanzando una bola de slime a sus partes vitales, cuando de repente él logra ver a Sherry corriendo, y detrás de ella unos hombres que la perseguían. Pero Shadow se deshizo de ellos sin problema. Ella no se había dado cuenta y siguió su camino. Él sabía que algo importante estaba a punto de suceder, y ahí sería cuando haría su gran entrada, así que decidió ir tras de Sherry. Sin darse cuenta, ella tenía un hombre detrás, pero de pronto desapareció, así que continuó avanzando, pero haciendo mucho ruido, y un hombre la descubre, pero también de repente desaparece. Sherry piensa que no la vio, y así sucede muchas veces. Todos los que iban detrás de ella desaparecían inmediatamente, cuando de repente ella tropieza tirando el artefacto. Pero antes de que cayera al suelo, Sid logra atraparlo. Sherry nota que estaba empapado en sangre, pero él explica que milagrosamente habría sobrevivido, y así los dos se dirigen a la oficina del director asistente. Al llegar, Sherry encuentra un libro donde descubre que el artefacto era el ojo de la avaricia y el responsable de bloquear la magia. Ella saca un colgante que al parecer ayudaría a desactivar el artefacto, y aquí es donde Sherry habla de su madre. Al parecer, el director también la ayudaba en su investigación, y cuando su madre falleció, él la había adoptado. Y con la excusa de ir al baño, Sid deja sola a Sherry. Por otro lado, Rex se encuentra con quien al parecer es el responsable de ese ataque, y exige a Rex encontrar de una vez por todas el artefacto, también informando que muchos de sus subordinados habían sido asesinados. Al parecer, Shadow Garden ya había llegado. Pero Rex no tenía miedo, según él podía acabar con Shadow sin problema, y así se retira. Y mientras Rex y sus subordinados caminan por el pasillo, uno a uno comienzan a desaparecer, y con mucho esfuerzo, Rex logra ver a un chico con un uniforme cubierto de sangre. Él agudizó todos sus sentidos, y cuando sintió que algo venía, protegió su corazón con su mano, y al recibir el golpe, sus huesos se rompieron y fue mandado a volar. Con mucho esfuerzo, logra ponerse de pie y desenvaina su espada, pero no encuentra a nadie por ninguna parte. Pero al sentir una presencia de nuevo, vuelve a proteger su corazón, pero esta vez recibiría un golpe en las costillas. Pero aún así, Rex no había perdido la compostura. Según él, quien lo atacaba estaba usando un artefacto que le daba ese poder, pero a cambio de su vida, ya que Rex había visto a una persona cubierta de sangre y pensó que estaba en lo correcto, y que pronto su enemigo se quedaría sin fuerzas y él ganaría la batalla. Pero estaba equivocado. Segundos después, recibió un golpe en el estómago que lo mandó a volar, atravesando la pared hacia un aula. Él aún estaba vivo, pero se había dado cuenta de algo aterrador. El salón estaba lleno de cadáveres de sus secuaces y subordinados, pero de repente, él escucha a alguien acercándose, pero nadie aparece, solo un sonido que corta el brazo de Rex. Otro sonido se escucha, y otro brazo es arrancado, y así cada vez pedazos de carne volaban por los aires, y al final, la cabeza de Rex es cortada, terminando así con su vida. Mientras tanto, Nu se encontraba en el laboratorio en el que Sherry había sido atacada, observando a los caballeros, y al parecer, uno de ellos era su prometido, pero ella no sentía nada por él. Si Shadow le ordenara matarlo, lo haría sin dudar. De pronto, detrás de ella aparece Shadow, y ella le reportaría que Shadow Garden ya había llegado y que solo estaban esperando a sus órdenes. Él le dijo que les dará una señal para actuar, y así se retiró. Por otro lado, Sid llegó con algunos ingredientes donde Sherry, así que ella se pone a trabajar y después de un rato logra terminar. El colgante estaba listo, así que debía llevarlo al auditorio, pero Sid decide no acompañarla, así que con temor, Sherry se va sola. En el camino, ella recuerda algo muy importante, y es que su madre fue asesinada cuando ella tenía 9 años, y solo pudo lograr ver a una sombra negra matarla, y así dejó de relacionarse con las personas y solo se dedicó a la investigación como su madre lo había hecho. Pero el hombre que la acogió le ayudó a ver el mundo de otra manera, y así pensando en su padre adoptivo, se llenó de coraje y siguió su camino. Sherry logra llegar al auditorio y por una salida de aire, con todas sus fuerzas, lanzó el colgante que había estado cargando. Mientras tanto, la princesa Rose, junto con los otros estudiantes, habían podido liberarse de sus ataduras,
pero aún no podían atacar. Estaban esperando un momento exacto, y ese momento llegó. Una luz comenzó a brillar y todos se dieron cuenta de que su magia había vuelto, y ahora empezaron el contraataque. Pero mientras luchaba contra los hombres enmascarados, Rose poco a poco se quedaba sin energías, y pronto terminaría agotándose, y ese momento había llegado. Ella ya no podía levantar más su espada, pero aún así, ella quería matar a todos los que pudieran. Rose observaba con temor cómo todas las espadas caían sobre ella por todos lados, pero justo en ese momento, una espada despedaza a los enemigos, y elogiando la esgrima de Rose, el hombre se presenta como Shadow Garden y ordena a sus seguidoras unirse a él. Shadow Garden entra en acción y elimina con facilidad a todos sus enemigos. No reporta que el responsable de esto había huido, quemando las instalaciones de la escuela, pero él le responde que se hará cargo de eso, y así desaparece. Mientras tanto, Rose estaba fascinada con el esgrima de Shadow Garden, y algún día quería ser como ellas, pero se dio cuenta de que no debía perder el tiempo en esos pensamientos. El fuego era cada vez peor, así que dirigió a todos los estudiantes a la salida, y sin darse cuenta, todas las chicas de Shadow Garden ya se habían ido. Por otro lado, en la oficina del director asistente, un hombre vestido de negro buscaba algo en la estantería, cuando de repente, alguien lo interrumpe llamándolo por su nombre. Director asistente Lutheran. Era Sid, que estaba sentado en un sofá. Lutheran estaba sorprendido, y fue a tomar asiento frente a él. Sid le pregunta por qué había hecho eso, y él explica que después de todos sus logros, de pronto había enfermado, y todo su esfuerzo se había esfumado, y en busca de una cura, conoció a una misteriosa mujer llamada Lucreia, la madre de Sherry, una mujer muy inteligente que no le interesaba la fama ni el reconocimiento. Pero un día descubrió el ojo de la avaricia, el artefacto que Lutheran había estado buscando, pero para Lucreia era algo muy peligroso, así que decidió que lo mejor era entregarlo a la nación. Pero Lutheran no iba a permitir esto, y la asesinó. Sin ningún remordimiento, le dijo a Sid que le había cortado sus extremidades y le había apuñalado el corazón, pero su investigación aún no había sido completada, y por casualidades del destino, Sherry había seguido los pasos de su madre, así que decidió usarla. Después de escuchar esto, Sid cerró su libro y lo lanzó al fuego. Parecía molesto, pero le dijo al director que a él no le importaba. Sid separaba esos sentimientos porque estaba muy ocupado en otros asuntos. Aún así, él decide blandir su espada y comienza una batalla que termina de inmediato. Sid es atravesado con mucha facilidad por la espada de Lutheran. Él saca su espada del pecho de Sid y se despide de él, pero de pronto una voz lo detiene. Y al darse la vuelta, Lutheran logra ver a Shadow. Comienzan a intercambiar golpes, pero de pronto se da cuenta de que no podía vencerlo, así que saca sus pastillas rojas y las ingiere todas. Luego saca el ojo de la avaricia junto con el colgante y los une en su pecho, absorbiéndolos a los dos. Lutheran rebosa de poder y en un instante se pone detrás de Shadow, pero su ataque es intervenido con facilidad. Él lo elogia por detener su ataque, insinuando que esta vez lanzaría su verdadero poder, y se despide de Shadow lanzando su ataque, pero este es rechazado sin problemas, y otra vez Lutheran continúa con sus ataques, pero todos son interceptados por Shadow, y con un solo golpe lo manda a volar. Lutheran le dice que no importaba si moría, Shadow estaba acabado. Él se encargó que todos pensaran que ellos eran los responsables, pero Shadow solo sonríe y deja en claro que no importa si el mundo estaba en su contra, él seguiría avanzando. Y así, Shadow decide acabar con él. Comienza a cortar uno por uno sus extremidades y luego apunta hacia su corazón. Y ahí fue cuando Lutheran se dio cuenta de que Sid era Shadow, pero ya era tarde para él. Y aquí es donde Shadow comete su último error. Él no se había dado cuenta de que alguien estaba viniendo. Justo en el momento que atravesó su corazón, Sherry apareció viendo a una sombra
matando a su padre adoptivo. Shadow le dice que es mejor que no se entere de nada y desaparece, y ahí Sherry se queda llorando a su difunto padre. Después del conflicto, Rose se dirige hacia la tienda de los heridos, buscando a Sid con la esperanza de que aún esté con vida. Y al verlo, Rose inmediatamente lo abraza sin darse cuenta, agradeciéndole y sin dejar hablar a Sid, diciéndole que no diga nada, que aceptaba sus sentimientos. Sid no entendía nada, y ella lo acepta sin problemas, durmiéndose en los brazos de Rose. El rostro de la princesa estaba muy rojo y con el corazón palpitando con fuerza. Ella confirma que su corazón ahora le pertenecía a Sid. Al día siguiente, Sherry se encuentra con Sid, agradeciéndole por todo y diciéndole que se iría a estudiar al extranjero. Había algo que tenía que hacer, pero no podía obtener esos conocimientos ahí. A pesar de que Sid le pregunta qué es, ella dice que es un secreto, pero cuando esté lista volverán a verse y le contará sus logros. Sid acepta y así Sherry se va. No sabemos qué es lo que Sherry planea, pero esperemos que no planea una venganza contra Shadow, ya que piensa que él es el responsable de asesinar a las personas que ella más apreciaba. Y hasta aquí dejaremos este video. Les comento que esta información la saqué del primer volumen de la novela ligera, siendo este el final del volumen 1. Así que de verdad espero que les haya gustado, yo me despido y adiós.